Hola, hoy nos metemos de lleno en un material bueno, bastante denso, pero súper revelador. Son extractos del Boletín Oficial del Perú. Fecha, miércoles 17 de septiembre de 2025. Exacto. Pensemos que es como una foto del momento, ¿no? De toda la maquinaria administrativa, legal del país funcionando. Claro, una instantánea. Ahí vemos de todo. Avisos legales, cosas del gobierno, anuncios de empresas, hasta procesos judiciales. Efectivamente. Es el canal oficial por donde pasan todas estas cosas. No es, digamos, una lectura ligera, pero sí te da una visión única de cómo opera el sistema por dentro. Y vamos a notar también, seguro, el contexto de ese año, ¿no? Con frases que se repiten. Sí, eso es. Fíjate que mencionan mucho el lema oficial, Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana. Y también lo del decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Aparece seguido. Bueno, nuestra idea hoy es analizar un poco este compendio, sacar lo más interesante, lo curioso o simplemente lo que nos ayude a entender cómo funciona todo esto. Ajá. Vamos a tocar desde subastas públicas, formalización de propiedades, la vida de las empresas. Ajá. Y hasta trámites más personales, ¿no? El objetivo es dar una visión más clara. Cómo interactúan el Estado, las empresas, la gente, a través de estas publicaciones formales. ¿Qué nos dicen estos avisos sobre la burocracia, la economía, la vida misma? Exacto. ¿Qué hay detrás de tanto papel? Perfecto. Empecemos con algo que siempre llama la atención, las subastas públicas. Aquí el Estado, principalmente la SUNAT, Que es la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, la agencia fiscal, digamos. eso, y también el SAT de Lima, que es el Servicio Tributario Local, actúan como vendedores forzosos, ¿no? Sí, remat bienes de deudores. Vemos anuncios de remates en Lima, Tumbes, Juliaca, para fines de septiembre de ese año. Y un detalle curioso que mencionabas, la modalidad. Claro, en Lima usan sobrecerrado, más discreto quizás, pero en Juliaca es a viva voz. El clásico remate, ¿viste? ¿Y qué rematan? ¿Qué tipo de bienes? Principalmente inmuebles, departamentos, estacionamientos, terrenos, locales comerciales. Todo eso viene de deudores tributarios. Por ejemplo, en Lima había una propiedad, creo que del grupo Dubois SAC, con un precio base de más de 15 millones de soles. Uf, sí. Eso ya te da una idea de la magnitud de las deudas que pueden llevar a esto. Una cifra importante. Y es clave fijarse en los detalles que acompañan estos listados, ¿verdad? Fundamental. Te dicen si el precio base incluye el IGB, el impuesto a las ventas y, más importante todavía, los gravámenes. O sea, las cargas, hipotecas, embargos. Exacto. A favor de bancos, de la misma SUNAT, del SAT. Esa propiedad millonaria que mencionas, por ejemplo, tenía varias hipotecas y embargos encima. Registrados. No es solo el precio base, entonces. Para nada. Hay que mirar todo el panorama. También vimos propiedades de menor valor en otras regiones. Algo en Tumbes, ¿no? ¿De una ferretería? Sí, y un predio rústico en Lampapuno con una base de unos 7.100 soles. Mucho más bajo. Y ojo que para esa subasta en Juliaca tuvieron que sacar una fe de ratas. Cierto. Corrigiendo fechas, teléfonos. Pasa hasta en el boletín oficial, ¿eh? Se necesitan correcciones. El SAT de Lima también tenía sus remates, propiedades de personas, de empresas. Sí, también. Ahora, lo crucial, lo realmente importante en todas estas subastas son las condiciones. Hay una frase clave. ¿Cuál? Se venden como están y donde se encuentran. Y el comprador, bueno, no tiene derecho a reclamo después. Sobre el estado del bien, nada. Uy, eso suena bastante riesgoso. ¿Qué significa eso en la práctica para alguien que esté interesado? Pues mira, significa que toda la carga de investigar es tuya como comprador. Tienes que verificar no solo el estado físico, que puede tener problemas, sino el legal en registros, sino algo súper importante, la posesión. La posesión, o sea, ¿quién está viviendo ahí? Exacto. La SUNAT o el SAT te transfieren la propiedad en papeles, en el registro, pero no te garantizan que la persona que está ocupando el inmueble te vaya a dar las llaves tranquilamente. Ah, claro. Resolver eso, sacar al ocupante si no quiere irse, puede ser otro proceso, largo. Y costoso. Entonces no es solo mirar el precio base,
Hay que considerar estas posibles complicaciones. Precisamente, es un campo que puede tener minas para el comprador que no se informa bien, pero también puede ser una oportunidad, claro, para quien investiga a fondo y está dispuesto a asumir esos riesgos, calculados. La clave no está solo en el precio, sino en todo lo que viene detrás. Exacto. Las cargas ocultas, la situación real de quién tiene la posesión. Además, hay otros pagos, depósitos de garantía. Ah, sí. ¿Cómo era eso? En Lima, la SUNAT lo llama arras y pide un 30% del precio base. Un montón. 30%. ¡Wow! Sí, mientras que el SAT habla de oblaje y es el 10% del valor de tasación. Y no te olvides de la comisión del martillero. Que también la paga el comprador. Claro, el que se adjudique el bien. Suele ser un porcentaje del precio final, más IGB. Todo suma. Bien, tema complejo el de las subastas. Dejémoslo ahí por ahora y pasemos al mundo de las empresas. El boletín también refleja mucho de la actividad económica, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, hay avisos del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sobre licencias de juegos. Casinos, tragamonedas. Eso mismo. Aparecen solicitudes de renovación, como una sala en Requena, allá en Loreto, y también una transferencia de licencia para otra sala en Lima, en Lince. ¿Y por qué se publican esos avisos? Es por transparencia. Se publican para que si alguien considera que esa empresa no cumple con la ley específica de casinos y tragamonedas, pueda informarlo al MINCETUR, para que terceros puedan, digamos, opinar u objetar. Entendido. Y luego, una parte que parece muy dinámica, los cambios en las empresas mismas, las transformaciones. Uf, sí. Ahí hay mucha actividad. Empresas que cambian su forma legal. Pasa mucho. Por ejemplo, Una IRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, de un solo dueño generalmente, que se transforma en SAC, Sociedad Anónima Cerrada, ya con varios accionistas. o al revés, ¿no? O al revés, exacto. Una SAC que decide volverse IRL, o sociedades civiles que se adaptan a otra forma. Mucha plasticidad. Eso sugiere que las empresas se adaptan, crecen, se reestructuran o quizá buscan simplificar su operación. Podría ser cualquiera de esas razones, sí. Pero también está la otra cara de la moneda. Las que cierran. Así es. Hay varios anuncios de disolución y liquidación. Empresas que deciden parar operaciones. ¿Y qué implica eso? Pues nombran a un liquidador. Alguien encargado de cerrar todo. Pagar deudas, vender activos si es necesario, y si queda algo, repartirlo entre los dueños. Algunas incluso publican convocatorias a los acreedores. Para que presenten sus deudas pendientes. Formalmente sí. Es un llamado para que registren sus créditos. Más allá del aviso formal, esto debe impactar a mucha gente. Empleados, proveedores. Sin duda. El aviso es el inicio del proceso legal de cierre. Para los acreedores es la señal. Para los empleados normalmente significa el fin del trabajo, con su liquidación según ley. Es el fin de un ciclo para esa empresa. Vimos también otros ajustes, ¿no? Reducciones de capital. Sí, empresas que anuncian una reducción de su capital social. O la constitución de fideicomisos. Había uno que involucraba a una dirección del Ministerio de Energía y Minas y a un banco. Es como un gran registro público de los momentos clave en la vida de las empresas. Eso es. El boletín cumple esa función. Dar publicidad, certeza jurídica a todos estos actos corporativos, para que tengan efecto frente a terceros. Enviemos ahora la mirada hacia la interacción más directa del Estado con la gente común a través de estos avisos. Un ejemplo interesante, las resoluciones de COFOPRI. COFOPRI es el organismo que formaliza la propiedad informal, una tarea enorme en Perú. ¿Y qué encontraste ahí? Resoluciones sobre apelaciones. Gente que apela decisiones en sus procesos para formalizar sus predios. Pero lo llamativo es que en varios casos que vimos, COFOPRI declara la nulidad de sus propias resoluciones anteriores. Nulidad. El propio organismo anula lo que decidió antes. ¿Por qué? Principalmente por fallos en el procedimiento. Lo más común es la falta de una motivación adecuada. O sea, no explicaron bien por qué tomaron esa decisión. Ajá. O faltaba sustento técnico, legal. La consecuencia es que ordenan retrotraer el procedimiento, volver atrás a una etapa anterior para corregir el error y sacar una nueva resolución, esta vez bien fundamentada. Bueno, al menos muestra que hay un mecanismo de revisión interna para corregir errores propios. Formalmente sí, existe ese mecanismo. Otro punto de contacto, a veces más tenso, digamos, los avisos de aduanas, que es parte de SUNAT.
sobre cosas incautadas. Claro. Aquí notifican públicamente sobre bienes retenidos. Generalmente, problemas con los papeles que prueben que entraron legalmente al país. O mercancía prohibida, ¿no? Como ropa usada. Exacto, ropa usada en cantidad. Publican nombres de las personas afectadas, a veces las multas. Vimos un caso con una multa de más de 6,000 soles, además de perder la mercadería. Y había un caso que iba más allá de mercancía, ¿cierto? Sí, uno que llamaba la atención. A una persona no solo le decomisan la mercancía, sino que le suspenden la licencia de conducir por 1 año. 1 año. Sí, y ordenan el internamiento de su vehículo por 60 días. Esto te muestra que las infracciones aduaneras bajo la Ley de Delitos Aduaneros pueden tener consecuencias administrativas bien serias, más allá de perder la plata de los bienes. ¿Y la gente afectada puede hacer algo? Normalmente, estos avisos dan un plazo como 20 días hábiles para que presenten sus descargos, sus pruebas, para defenderse. En una línea parecida, afectación a la propiedad, pero por obras públicas. El aviso de Provías Nacional. Sí, Provías es la entidad que construye y mantiene carreteras nacionales. Comunican sobre la afectación de terrenos ocupados por gente para hacer una obra vial. Mencionaban la vía de evitamiento de Abancay. ¿Y para qué es el aviso? Es un llamado público, para que si hay algún tercero que cree tener un mejor derecho sobre las construcciones hechas en esos terrenos o sobre los gastos de mudanza, se presente, para cuestionar las compensaciones que Provías piensa pagarle a los ocupantes actuales. Ah, como para evitar problemas después. Exacto, un mecanismo para intentar resolver posibles disputas antes de empezar la obra y pagar las compensaciones. Y ahora una categoría que ocupa, muchísimas páginas del boletín. Los avisos del RENIEC. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sí, es una constante. ¿Qué tipo de avisos son? La gran mayoría son edictos para rectificar administrativamente actas. De nacimiento, de matrimonio. Corregir errores. Errores de todo tipo. En nombres, apellidos, fechas, lugares. Hasta el estado civil. Vimos un caso bien curioso de alguien que pedía cambiar su estado civil de casado a soltero en su partida de nacimiento. ¿Cómo así? Argumentaba que el matrimonio civil que figuraba ahí, registrado, en realidad, nunca se celebró. Quería borrarlo del registro. Es increíble la cantidad de estos avisos. Sugiere que los errores en los registros civiles son, un problema bastante común, ¿no? Parece que sí. Y conseguir esa rectificación es clave para un montón de trámites después. Estos avisos se publican siguiendo un decreto específico, el 01598 PCM, y dan un plazo para que si alguien se ve perjudicado por el cambio, pueda oponerse. Además del RENIEC, el boletín trae edictos judiciales, notificaciones que ordenan los jueces. Cierto. Vimos menciones a una acción popular, que es un tipo de demanda contra normas que se consideran ilegales. Esta era contra la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. ¿Qué más? Notificaciones en procesos de ejecución de hipotecas, por ejemplo. La disolución de una fundación. Y muchos emplazamientos. ¿Emplazamientos? A herederos que no se sabe quiénes son o dónde están. O a personas demandadas cuyo domicilio no se conoce. Es la forma legal de intentar notificarles cuando no los pueden ubicar físicamente, para que se enteren del proceso. Y finalmente, en esta línea de interacción ciudadano-sistema legal, los avisos notariales. Ajá. Estos cubren actos que se hacen ante notario, lo que se llama jurisdicción voluntaria. O sea, trámites donde en principio no hay pelea, no hay litigio. ¿Y qué tipo de trámites son? Muchísimos. Solicitudes de sucesión intestada, para declarar herederos cuando alguien muere sin testamento. Pasa mucho. También vimos bastantes de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué es eso exactamente? Es cuando una persona ha poseído un bien, como un carro o una casa, por un tiempo largo que fija la ley, de forma continua, pacífica, pública, y busca que el juez o el notario le reconozca como dueño formal, aunque no tenga el papel original de compraventa. Ah, para regularizar la propiedad por posesión. Exacto. Vimos ejemplos para vehículos específicos. Mencionaban marcas como Volkswagen, Toyota, y también para terrenos, casas. Estos avisos son para notificar a los que figuran como dueños en los registros originales, por si quieren oponerse. También hay más rectificaciones de partidas, pero tramitadas ante notario. Y algo muy personal, el reconocimiento de unión de hecho. Sí, eso también se ve bastante. Parejas que han convivido tiempo, la ley en Perú pide mínimo 2 años seguidos. Y buscan que esa convivencia se reconozca legalmente. Con efectos parecidos al matrimonio. En muchos aspectos sí, sobre todo patrimoniales, de derechos.
Los avisos dicen los nombres de la pareja y cuánto tiempo declaran haber convivido. Vimos casos desde 2 años hasta más de 10. Y un trámite que parece reflejar cambios legales más recientes, la designación de apoyo o curatela. Correcto. Estas son solicitudes para nombrar formalmente a una o más personas como apoyos. Para ayudar a otra persona, usualmente adultos mayores o personas con alguna discapacidad, a tomar decisiones o a manifestar su voluntad. Ah, ya no es como antes, la interdicción. No, exacto. Se basa en leyes más nuevas. Decretos legislativos 1310 y 1417 que cambiaron el Código Civil. La idea es promover la autonomía, la capacidad jurídica de todos. Se reemplazaron esas figuras antiguas por este sistema de apoyos, que pueden ser elegidos por la persona o designados por un juez. La verdad es que es un mosaico impresionante. Refleja trámites súper importantes en la vida de la gente. Para ir cerrando esta exploración, ¿qué otros avisos te llamaron la atención? Así, sueltos. Había convocatorias de todo tipo, a reuniones de asociaciones civiles, por ejemplo, una ecológica en el sur de Lima, a concursos públicos para ser notario en San Martín. Anuncios de servicio público también, ¿no? Sí, como los horarios de atención de Editora Perú, que es la empresa estatal que publica el propio boletín. Recuerdo uno medio sombrío, de la beneficencia de Pisco. Ah, sí. Un aviso sobre el traslado necesario de restos humanos, de un pabellón del cementerio que estaba en riesgo de colapso. Un recordatorio de realidades muy crudas que también tienen su espacio formal ahí. Y otros más enfocados en desarrollo, en economía local. Claro, una subasta de maquinaria agrícola vieja en un distrito de Cusco, una convocatoria del municipio de Espinar para hacer un proyecto de seguridad ciudadana con obras por impuestos. ¿Qué más? Una solicitud de una empresa para ver si le dan viabilidad para construir un terminal portuario en Nauta, en plena Amazonía. Hasta avisos de universidades por diplomas perdidos o anulados. Es realmente impresionante la cantidad y la diversidad de información que hay en la publicación de un solo día. Va desde negocios multimillonarios y decisiones del gobierno hasta los trámites más íntimos y personales. Una decisión que tiene consecuencias reales para alguien. La oportunidad en una subasta, sí. Pero también el fin de un negocio. La pelea por un terreno que se resuelve. Una familia que se formaliza. Alguien que logra corregir un error en su partida que le complicaba la vida. Funciona como un pequeño universo de la interacción constante entre la ley, la administración y la vida económica y social del país. Es el registro formal de cómo se mueven las fichas en ese tablero gigante. Exacto. Y quizás para reflexionar un poco, ¿qué nos dice toda esta colección de avisos sobre el nivel de formalidad? Quizás de burocracia también, ¿no? Pero también de transparencia que busca el sistema legal peruano. Y la pregunta es, ¿este método de publicar en un boletín impreso y ahora digital es realmente efectivo hoy en día? ¿Llega a toda la gente que debería enterarse? Buena pregunta. O podríamos pensar en las historias humanas que apenas se dibujan ahí. La empresa que cierra, ¿cuánta gente se queda sin trabajo? La pareja que formaliza su unión después de décadas, ¿qué los llevó a hacerlo justo ahora? La persona que lucha por corregir una letra en su nombre. Exacto. Este boletín, más allá de su función legal, es como un archivo, fragmentado, ¿no? De los hitos, los problemas, las complejidades que vive la gente y las empresas al navegar el sistema peruano. ¿Cuántas historias más quedarán ocultas entre esas líneas formales?